Hoy, en Ya Nada, algo light. Conflicto Israel-Palestina. Algo light que conflictúa un poco con la salsa, por si acaso, que escuchan en el fondo, no la pusimos nosotros. No es que nosotros dijimos, esta es la música. es apropiado para. Sí, claro. No fuimos nosotros. Solo vamos a hablar de un conflicto bien Súper grave. suave, claro. Un poquito de salsa atrás. Los vecinos decidieron que no quieren escuchar nada de esto y pusieron la una Vicentina, salsa. amigos. Claro, dijeron igual la letra de la salsa es como súper densa. Sí. Y después solo está como ahí todo alegre. Entonces, capaz y combina. No sé. pegué a Palestina. Pararara. Tararararara. Sí. Empezamos. Sí. Empezamos. Tenemos un gran invitado para ese tema ligero. Puedes presentarlo, Pame. Que nos va a decir así como que porque aquí en este podcast vamos a solucionar el conflicto. Así, o sea, porque somos 45 así minutos. O sea, tenemos así de crack es nuestro invitado. Entonces, bueno, les presento a Mucha Daniel presión. Crespo. Sí, claro. O sea, suave. Encontré la persona, no sé qué han estado haciendo todos los otros países y medios que no logran solo solucionar el conflicto. Pero bueno, Daniel Crespo es profesor universitario, analista internacional, tiene un máster, tiene muchos másters, pero los que voy a mencionar es de estudio medievales, también uno de Islam y Medio Oriente, y ahorita está haciendo otro en historia de las religiones. Entonces, varias cosas. Wow. Impresionante. Historias de las religiones. Sí. Qué interesante. Light, bacán. igual. Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y me han puesto un peso suavito claro, sobre los hombros. suavito. En realidad es tu culpa, bro. Podrías haber estudiado cualquier otra cosa. Sí, ahí está. ¿A qué te metes a estudiar 4 maestrías? No. Oye, sí, puede Para que te ser. inviten a muchos podcasts distintos. A ver, entonces empecemos con las preguntas buena onda. Entonces, vamos a empezar porque, Las Daniel, suaves. tú últimamente estás produciendo, tienes un canal de YouTube que te invitamos a que promociones acá, en el que explicas ahorita lo que está pasando en Israel-Palestina para que lo entiendan niños y adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, para que la gente que está viendo, para las dos personas que están viendo en este momento este podcast, entiendan un poco el contexto del conflicto, que a veces es difícil de entender solo viendo las noticias. Me gustaría empezar preguntándote. Sobre todo si esas noticias son un post de Instagram. Exacto. Y si una de las personas es un fumón Exacto. y la otra persona lo pone de fondo. Exacto. Entonces es difícil de entender. Solo ves que se están matando allá y son noticias difíciles de asimilar. Hay mucha violencia, mucha sangre. Entonces me gustaría que nos explicaras, si puedes, el contexto del conflicto como si fuéramos niños de 8 años a quienes les gusta la salsa. Ajá, y aparte de que para que las personas no tengan que decir, está denso. Creo que hay más complejidad atrás de Es un gran reto, pero Claro. ¿cómo nos explicas esto? Como si Israel-Palestina. Denso. 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 Full denso. Full denso, claro. Full denso. Gracias por venir al podcast. Listo. Sí, hasta ahí nomás. Bueno, la verdad es que sí, tengo un canal que es de divulgación que se llama Crazy Politics, que es para niños y adolescentes. Lo ponemos aquí. Síganlo. Ahí está. Sí, entonces es un canal que, de hecho, hago con mi hija. Tengo una hija de 14 años, entonces hago con ella. Entonces, básicamente fue pensado para niños y adolescentes. Entonces, la idea es que si es que ella podemos conversar con ella del tema, puede, digamos, ser fácil de trasladarlo a alguien más. Entonces, de política, de historia, de mitología. Y hace un tiempo hicimos, en efecto, unos cuantos videos. Bueno, hicimos 2 videos sobre el conflicto Israel-Palestina. Uno también de fundamentos del Islam y también uno del conflicto en el Yemen. O sea, hablando de la zona en concreto. Entonces, eso también me ha servido para repostear, ¿no? Y paliar la falta de contenido que uno puede tener. Entonces, volverlos a poner ahí. Entonces, sí, siempre puede ayudar porque es algo, en efecto, full denso. Y la mejor forma de hacerlo es ir así un poquito pasito a pasito, como un pasito corto. Pasito a como pasito como la salsa. Sí, un pasito de merengue. Tengo que decirlo. Hace un rato dije, ojalá pongan Corazón de Acero. Y ahorita en el fondo no sé si es que se escucha, pero es
Gracias. Siempre fuiste tú. Corazón de acero Pero que tú, suena. en este caso, ¿tú cuál? ¿Tú Israel? ¿Tú Palestina? Corazón de acero que suena a domo de hierro. Suena a domo de hierro. Corazón de acero. No, y nos estábamos preocupando cómo vamos a hacer chistoso esto. Oh, Dios. O sea, el 7 de octubre hubo un ataque de Hamas a un festival musical en Israel, ¿no es cierto? Rave. Un rave, básicamente, ¿no es cierto? sí. ¿Qué causa esto? O sea, no sé, tú elige ahí, ¿cómo? Explícale a un niño de 8 años. Es decir, esto no es que solamente los malos de Hamas entraron contra los malos judíos, ¿no? Esto se remonta ¿a qué punto dirías tú? ¿En qué punto empiezas a contar la historia de lo que pasó el 7 de octubre? A ver, creo que lo más fácil es como... Bueno, ahora tienes las películas digitales, ¿no? Entonces tú metes un disco o te bajas una película. Pero no sé si se acuerdan cuando tenías todavía las películas en las cintas, ¿no? Ya. Cuando tú ves una cinta tiene un montón de fotogramas, ¿no? Unas fotitos, ¿no? Y esas fotitos se van moviendo poquito. Y es el movimiento lo que... O sea, el secuenciar las fotos lo que te da la sensación de movimiento. Ya. Cuando tú quieres analizar algo así, no te puedes quedar en el fotograma. Es lo que quiero decir. O sea, el 7 de octubre es un fotograma. Ya. Es un fotograma terrible, pero es un fotograma. Si yo quiero entender la cuestión, tendré que por lo menos rebobinar la película un poquito para saber cómo llego a este punto. Ya. Entonces, no puedes ver esto salido del contexto. Claro, Ya. de todo el contexto histórico. Ya, ese es el primer punto. El segundo punto es desde dónde quieres jalar. Claro. ¿Ya? Porque dependiendo del punto de partida de la narración de la historia, las cosas son más fáciles o difíciles. Yo creo que lo más sencillo, aunque suene un poco ¿Desde el difícil. 47? No, realmente no. Tienes que irte por lo menos hasta Más. fines del 19. ¿Ya? Entender que o sea, ¿qué es lo que está pasando en Europa para que esto repercuta en el Imperio Otomano? ¿No? Porque estamos hablando... De Imperio Otomano, Todavía de Imperio Otomano. y también Claro. en Rusia los zares. Desde ahí Claro. remontamos. Lo que pasa es que, o sea, si nosotros ponemos, hay un problema político que se gesta en el siglo XIX en Europa, especialmente en la segunda mitad, que es el auge de los nacionalismos, ¿no? Entonces, esta idea de que toda nación, toda identidad nacional tiene derecho a un Estado, ¿ya? Entonces, este concepto de Estado-nación, que ha sido más problemático que otra cosa, está en auge en ese momento. Entonces, si nosotros vamos a Siglo 1850, XIX. claro, si vamos a 1850, no existía Italia, no existía Alemania. Existían estados en Alemania, existían varios reinos en Italia, pero no existía Italia como estado, no existía Alemania como estado. Es el nacionalismo el que hace que terminen juntándose, Claro. ¿no? Entonces no tienes esa idea. Ahora, ¿qué es lo que hace que exista una nación? Idioma, historia, religión, pesa mucho todavía en ese momento Europa. Territorio. Y el problema es que en tu barrio no todo el mundo piensa como tú, no todo el mundo tiene la misma religión que tú, no todo el mundo es de la misma edad que tú. Cuando tú tienes un conflicto fundamentado en la idea de que las fronteras de mi nación son estas, esos lugares donde se entrecruzan, que más bien deberían ser lugares de riqueza, de diversidad, se transforman en un problema. Esa es la antesala de la expulsión masiva de población o de un genocidio. Básicamente, o sea, esto es para mi gente, esto no es para tu gente. Ya. Entonces, en ese contexto, ¿dónde metes a los judíos? Entonces, tú tienes un judío alemán, tú tienes un judío polaco, pero no es un polaco, en términos de la nación polaca, no es un judío, no es un francés para digamos, un nacionalismo más tradicional francés. ¿Dónde lo metes? Ahí está el caso Claro. Dreyfus, de este militar judío, al que se lo acusó de espía, de traidor. Entonces, comienzas a tener una minoría más o menos asimilada, porque el antisemitismo europeo también tiene larga historia. ¿Y dónde los metes? ¿Dónde los encajas? Entonces ahí llegas a fines del siglo XIX a buscar un nacionalismo judío. Claro, que Los para esto sionistas. sería El el sionismo. sionismo. Claro, porque es como que hay muchos de estos términos que se empiezan a lanzar y creo que las personas como que se dicen, escuchan, pero es como que, ok, ¿qué es sionismo? ¿Qué es Exacto. antisemitismo? Entonces, tal vez- ¿Quiénes son jamás? ¿Por Sí. qué nacen? Sí. O sea, todas cosas como son importantes, porque la gente dice, sionista, ¿qué es eso? Es nacionalismo judío. Entonces, tal vez si te tienes que sacar, puedes sacar algo del podcast de hoy para citar en la fiesta y parecer pilas. Mejor habla de otra cosa. Que, No, sí, siempre hay alguien que cae, siempre puedes enganchar, verás. Claro. Siempre. el sionismo es No está fácil, pero sí. una suerte de nacionalismo judío que surge a finales del siglo XIX.
XIX. Estamos Sí, con Teodoro Teodoro Eso es el Herz. sionismo. Teodoro Entonces, cuando Herz escuchas como el sionismo padre de esto. en TikTok, esto es lo que es. Este es el movimiento al que se refiere. Nacionalismo 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 judío. Porque judío. es este persona, Teodoro Herz, que es como el Exacto. fundador de esto, Exacto. dijo que los judíos también se merecen como que inspirado Un hogar en todo, nacional. un hogar nacional. Inspirado justo en esos nacionalismos europeos. Exacto, o sea, no es que surge de la nada, sino que surge de un contexto donde el nacionalismo está en boga y todo el mundo está buscando ese digamos, ese... Claro, era el trend. Sustento. Era el hashtag. Exacto. Claro, era lo trendy, ¿no? Y además de ahí comienzas a tener, también aparecen ya los nacionalismos, digamos, que no han llegado a esa concreción, ¿no? Entonces tú también puedes jalar fines del siglo XIX, el nacionalismo vasco, el urgencialismo catalán, etcétera. O sea, ahí puedes cortar por muchos lados. Entonces, 1896... el texto Hogar Nacional Judío de Herz, ya comienzas a pensar en esos términos. Y claro, sionismo hace referencia aquí al monte Sión, a Jerusalén. ¿Ya? Porque ahora, bueno, perfecto, ya tenemos la idea, tenemos todo listo. Ahora, ¿a dónde vamos? Sí. Porque si ya está aquí Polonia, aquí está el Imperio Austrohúngaro, bueno, el Imperio Austrohúngaro, Polonia realmente todavía no existe, está Francia, está el Imperio Otomano. ¿Qué es interesante? Es el actual Turquía. No, porque para que esa la es una de gente- las grandes preguntas que uno se hace. Porque ¿por qué no se fueron a algún lugar en Arkansas, en Nebraska? Ahorita yo digo Nueva York y toda esta parte donde hay muchos Florida. judíos, sería perfecto. No, un Ahí se desierto van los árido. jubilados Sí, Los los judíos se van allá. que se vayan al Caribe, loco. Sí, a mí me dan la opción de vamos a crear tu estado vayas nación. para allá donde hace frío. No, donde hay desierto, donde no hay nada. Vamos a ese desierto. Allá queremos. Lo que pasa es que, claro, es que ahí también tienes el argumento ya histórico-religioso de dónde es tu hogar primigenio, Claro. ¿no? Entonces, por eso incluso el nombre sionismo apela a eso. Porque hubo unos planes de todo. Hubo un plan para Madagascar, hubo un plan para el lago Victoria, en lo que ahora es justamente en el África. Hubo este plan. Bueno, de hecho, en el Imperio Ruso y después Y Rusia, en la que Unión es enorme, así Soviética. como una esquinita. Bueno, esto es bien interesante, existe un oblast, o sea, una provincia judía en la Federación Rusa. ¿Cómo? Existe un oblast judío. O sea, una provincia judía dentro de la Federación La Rusa. Federación Rusa. Ya. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que Fueron o sea, expulsados por los zares después. no, lo que pasa es que les pusieron el lugar más feo de Siberia, fue como verás, agárrate y allá vamos a mandar a los judíos. Entonces, Claro, un primero poco dices, como mira, en Estados Unidos con los nativos americanos. Oye, ¿cuál es el lugar? Oklahoma, ya, vayan allá. ya, o sea, fue como, entonces, claro, entonces tú coges y primero dices, mira, los rusos sí pensaron en darles un espacio. Ok, pero ahora Claro. vamos a ver qué espacio te estoy dando. Claro, O sea, te estoy dando estas la las esquina obras. la esquina más fea de Siberia, toma, ya te vas. A ti que te encanta el frío. Sí, ya. Entonces sí, cosa anecdótica, existe dos entidades administrativas judías del mundo, sí. Existe Israel y existe este oblast Ajá, judío. Ya te veo, ya Como te veo. si donáramos la Dilo. tacunga, ¿no? Solamente, véngase a la tacunga, te dicen, vete a la verga, prefiero mi desierto. Quédate nomás. Quédate más con tu la Quédate tacunga. nomás. Y por eso se obsesionan con... Claro, entonces aquí hay una cuestión ahí, ¿no? Ahora, también hay una cuestión. A ver, lo primero es, esto no es una historia de buenos y malos. Entonces, hay errores de lado y lado que se van acumulando. Obviamente hay un más fuerte. Eso es evidente. Sí. Y eso tiene que poner el peso ético más allá. En ese lado, digamos Claro. así. Pero, Yo estoy de acuerdo, pero hay- tengo algunas personas que dicen, o sea, no, porque como que ven como si fuera dos lados iguales. Y dicen como es lado 1 y lado 2. Y a mí me resulta muy difícil como ponerme en ese plan por el simple hecho de que, o sea, en resolución de conflictos uno ve que si es que un lado tiene como que, o sea, tiene el ejército que tiene Israel versus Palestina, es como que no estamos hablando de dos actores iguales. No. Entonces, no. O sea, Pero Ahora, lo que pasa es que ahí viene otra vez el tema histórico, es que no siempre fue así. O sea, esa es la cuestión, porque a veces uno piensa, a ver, ¿cuál es el Israel que surge en el 48? No es el Israel actual. No, No, claro, claro. era el... Sería importante entonces- poner como que la evolución del mapa. Claro, es que toca poner...
Claro, es que toca poner, favor, aquí como más que que la- nada, toca poner una Hasta línea aquí. cronológica porque es bien Claro. complicado el Claro. asunto. Sí. Era el Independiente del Valle, cuando recién salió el Claro. Independiente del Valle. Entonces, Dale 10 años y Independiente va a matar palestinos. Como... Verás, entonces llegamos a finales del siglo XIX con el sí, sionismo. exacto. Entonces, Ya. ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una cuestión que es importante. ¿Había judíos en Palestina? La respuesta es sí. Perdón, te recuerdo el micrófono. Perdón, sí. Entonces yo, a ver, sí había judíos en Palestina, la respuesta es sí. Había 3%. Era, como que exacto, súper era un número pequeño muy chiquito. Cuando era el Imperio Sí, Otomano. sí, era un número muy pequeño, pero no es que no había. Pero Ya. billeteados. Ya, no, eso, la llegada de migrantes es algo que comienza con las dalillas, ya, bueno, con los dalillos en plural, que es... que es de fines desde 1840, Perdón, ¿los alillos? aliyot. Son oleadas migratorias, ¿no? Los Ya. aliyot. Ah, ya, ok. Ya. Ok. Por eso es como que el primer aliyot, bla, bla, bla. Exactamente, Ya. exactamente. Entonces, el 1840 empieza la primera, ya. Auge nacionalismo, les están comenzando temporadas de Europa y comienza a llegar. Ya. Ahora, en el momento en que eso se da, no es que no había gente, ese es el punto, ¿ya? Es un porcentaje bien chiquito, pero es un porcentaje que está ahí presente. De palestinos. Ya, no, de judíos. judíos. De Pone o sea, población, porque puto. los judíos, a los judíos los romanos los expulsan en el siglo II después de Cristo, pero no es que expulsan a toda población, ¿no? Y entonces ese es un elemento que también queda ahí, ¿no? Pero sí, es un porcentaje bien chiquito de la población, ya. Eso va subiendo. El Imperio Otomano colapsa, el territorio, aquí viene un problema que tiene que ver con cómo se reparten los británicos y los Por franceses. Dios, es que es una Es que cosa eso de es- que parece, o sea, lo más, o sea, como que yo digo, en serio, los manes se sentaron y dibujaron como que el mapa más disfuncional y dijeron, no debe pasar nada, ¿no? Sí, ahí. O sea, fresco, así. Sí, no creo que. Verás sí, que- dividamos en estas partes. Sí, ya. Como ese meme de Benalcázar en Quito. Como le dicen, oye, Oye, no- a ver que queda Pepa. Sí, vas a ver que queda Pepa. Así como, Sí. este no es Claro, un él buen tenía que lugar haber para una dicho, ciudad. vas a ver que queda bomba. Sí, vas a ver que queda bomba. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? O sea, es que esto es interesantísimo porque, claro, como el enemigo tú lo puedes son los otomanos, que son aliados de los alemanes, de los austrohúngaros, entonces los británicos que están en Egipto y tienen el control del canal de Suez, o sea, esa era la arteria que conectaba a la India con el Imperio Británico y los Imperios Británicos. O sea, es clave, era súper clave. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, tenemos que debilitar a los otomanos, ¿no? Entonces, bueno, en esta zona, ¿con quién nos aliamos? Con los árabes. Entonces, tú tienes la presión ya de los judíos en Europa, tienes los árabes. Entonces, lo que hacen los británicos es prometes aquí y prometes acá. Sí, El problema literalmente. empieza ahí. Sí. Ya, Claro. el problema serio empieza ahí. Prometer a los dos lados. Sí. Claro, entonces, a los judíos. Prometer a les los dos lados exacto. cumplir con el uno y no con el otro. Como social cristianos, básicamente. Como solamente haciendo, Pura promesa. haciendo de loco, las claro. suyas. Aprendieron de ellos, Whisky de y ley. cocaína. De ley, ¿Qué? de ley dieron como talleres. Verás, solo tienes que prometer todo a los dos y no cumplir. Y no cumplir. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a la Declaración Balfour les prometes a los judíos uno hogar nacional judío, ya está. Ok, Entonces, tú para tienes las por ahí- personas que están escuchando, ¿qué es la declaración Balfour? Porque es algo clave, sí, pero para qué. Digamos, es Cuentes. una declaración, es un statement donde lo que está el gobierno británico prometiendo es que se les va a dar justamente ese espacio para ese hogar nacional, ¿no? En donde A en las cada- tierras ancestrales. a cada- a los Sí. judíos, ¿no? Entonces tú tienes el hogar nacional judío va a ser aquí, ya. Pero a los árabes les prometen. Ya. Ya, entonces ahí tienes este personaje que es interesantísimo, que es Thomas Edward Lawrence de Arabia. Si no han visto la película con Peter O'Toole, véanla, es muy buena. Y les va a gustar porque el tipo era buen trago. Ay, Ey. Yo pensé porque era politóglota. Polimatemático. Ah, ya. Entonces, él es excelente. Bueno, él escribió, de hecho, esto después y él tuvo muchos problemas después en Gran Bretaña porque es súper crítico en un libro que escribió que se llama 7 Pilares de Sabiduría. Es muy crítico con lo que el gobierno hizo con ellos. Porque él
fue el agente británico que se encargó de que los árabes se unan en esa rebelión contra los turcos. Entonces es clave, es súper importante. Y ¿qué es lo que les promete al jerife, digamos, al sheikh de la Meca, al mandamás de la Meca? Al jerife. Sí. No al jeringas, sino al No al jeringas, no. al jerife. Al jeringas no hay como prometerle cosas. Entonces le promete justamente que le promete un reino árabe con capital en Damasco. Esa es la promesa. Entonces, Ay, hijo de puta. claro, cosa seria. O sea, Cosa Reino seria. Unido era un man con esposa y moza. Sí, totalmente. Básicamente. Mocero. O sea, Reino te Unido. juro, sí. Reino Unido. No, eso es doble moza ahí. Es doble Ay, moza. doble. Porque moza, claro, es doble moza. Porque ahí la oficial sería Francia, porque a Francia sí le da. Ah, ya. O sea, lo ofrecieron. Le da lo Bueno, ofrecieron. Inglaterra también le daba, aparentemente. Bueno, de todo ahí en la Les línea. daba. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que hace? Entonces, claro, llegan, de hecho, en la entrada de Lawrence con los árabes en Damasco, es súper célebre, etcétera, etcétera. Pero el punto es que ese territorio no pasa a los árabes, sino que pasa a los franceses. Porque al final se desmiembra el imperio alemán, se desmiembra el imperio austrohúngaro, se desmiembra el imperio de los zares en Rusia, el imperio otomano, pero en los territorios europeos creas Naciones, ajá. Estados-nación, volvemos al concepto, ¿no? Entonces, eres polaco, toma Polonia. A los checos, toma Checoslovaquia, y etcétera, etcétera. Pero en los territorios que salen del imperio turco-otomano no haces eso, Ajá. sino que se reparten británicos y franceses. Claro, Mandato dijeron, británico nosotros y sí mandato podemos tener francés. nacionalismo, pero nosotros vamos a decidir por ustedes cómo van a ser las naciones. Y vamos a tomar esas Sí. decisiones Sí. por ustedes. Y ahí está el primer problema, porque, a ver, porque Pero el también- problema son los blancos. aquí la situación, por dónde va también un problema, Es así. es que ¿cómo se llama? Si también queremos ver por qué hay ese sentimiento tan antioccidental en el mundo islámico, también tiene raíces en este problema. O sea, porque este problema al fin y al cabo lo tienes que encajar también en este más grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo primero es que les mentiste de entrada. No les diste independencia, sino que estás otorgándoles un mandato bajo los franceses o bajo los británicos. Esas Segundo, dos las opciones, fronteras, claro, segundo, las fronteras te las pongo yo. Tercero, Y de la manera en la que las... O sea, y como de la manera más idiota de que se tienes hasta ahora grupos tribales que están de lado y lado. Porque básicamente los árabes de Acornice el desierto se dividen en tribus. Entonces tú tienes lealtades de lado y lado, y esas lealtades al fin y al cabo son más importantes que las estatales. Claro. ¿Sí? O sea, tú puedes... Sí, o sea, hay además del juego de identidades, tú tienes identidades que son más fuertes que otras. ¿Sí? ¿Qué tan importante para ti es tu estado o tu filiación religiosa? Esas preguntas hay que también hacérselas porque están en juego aquí también. Claro. Ya vamos a ver que más adelante están en juego. Bueno, la cuestión es que se divide todo esto. Resulta que el jerife de la Meca, el sheriff de la Meca, ha metido toda la carne en el asador, digamos literalmente, apoyando a los británicos. Y mientras está apoyando a los británicos, una tribu del centro de Arabia, los Saud, se agarraron la Meca. De ahí Ya. viene la Arabia Saudita actual. Entonces, tú estás, digamos, yo te estoy acolitando a vos y mientras yo me voy, te metiste a mi casa. Ya. Y ahora Cruceta. tú te hiciste loco, tú te quedaste con mi casa Tengo y ahora... panas. ¿Y ahora Cruceta. qué hago? Entonces, dices, verás, ya te sientes medio mal conmigo y dices, verás, no te doy lo que te ofrecí, Damasco, pero no, aguanta, tú tienes 2 hijos, yo te invento 2 reinos para tus guapos. ¿Ya? No pasa nada, así nos arreglamos. Te invento Entonces, 2 reinos. Claro, entonces verás, al uno le damos Irak, ya está. Y al otro le inventamos un reinecito ahí medio en la mitad que se llama Transjordania, el actual Jordania. Así nacieron esos 2 países. ¿No? Entonces ya, bueno, ya tú ya te quedaste, ya ni modo, ya me quitaste la chamba, Qué ver. pero tú me colitas y me das, me invento 2 reinos. ¿Qué Es más, estás- ¿cómo quieres que los dividamos? Hacemos las líneas, ves, siéntate conmigo, son para tus hijos. Entonces el mandato británico se queda reducido a lo que entendemos como Palestina, ¿no? Entonces queda Palestina, mandato británico, Siria y Líbano, mandato francés. Queda dividido así. Ya estamos Ajá. hasta ahí estamos bien. claro. Hasta ahí Está estamos. tan interesante que los vecinos apagaron la salsa. Claro, dijeron, oigan. Están así Sí, como, oye, sí. es verdad. Siento que querías decir algo al respecto de Transjordania. Sí, de ley, claro. Son los primeros trans. Los primeros trans son transjordanianos. Si no verás, son ellos, en entonces, en ese lado del mundo, la respuesta a eso es una lapidación, pero dejémoslo por fuera en este momento. Los ¿ya? transjordanos. Son jordanos, pero se identifican como sin pene. Ay, Dios mío. Entonces, volviendo a este asunto que está muy bueno.
Ya no voy a volver a ver el mapa igual. Entonces, Diablos. Entonces, el asunto es que ya nos vamos a 1920, empieza el mandato británico y esa población judía hasta eso ya es del 11%. Claro, va como del 3 al 11%. 11-3%. Entonces ya ha ido subiendo, Hasta ahí los problemas no son mayores. Claro, o sea, porque lo que he visto es que cuando estaban bajo el mandato del Imperio Otomano, o sea, de hecho, como es común y se dice que, o sea, las personas que vivían ahí festejaban tanto tradiciones judías como árabes, o sea, que había como mucha unión. Sí, lo que pasa es que además tenías una comunidad, por ejemplo, pacífico, una comunidad cristiana que todavía era muy fuerte. O sea, toda la región de Siria, Palestina, tenía en ese momento en torno a un 20% de población cristiana. Lo que pasa es que esa población en el siglo XX ha ido disminuyendo. Tenemos, por ejemplo, una migración súper fuerte de esa zona hacia América Latina, ¿no? ¿No? Entonces, que ha sido lo que se llamaban los turcos a principios del siglo XX, porque venían con pasaporte turco. Ajá. Pero, claro, o sea, bueno, en el Ecuador ha sido agridulce, porque Maguad, Abdalá, nos vienen de ahí. Claro. Mira cómo todo eso se conecta con ¡y ahora! Claro. No sé si se acuerdan. Es del pasado. ¡Y ahora! Pero no se acuerdan, no sé si usted recuerda, justamente cuando Abdalá ganó las elecciones, en un pequeño pueblito, creo que, no recuerdo si era en Palestina o era en el sur del Líbano, hicieron el festejo, pues porque de ahí viene la familia de él. Claro. Wow. Hicieron un festejo, o festejaron por el triunfo de O sea, es un pueblito bien pequeño. Claro, o sea, no, sí se nota la Los endogamia. tíos. O sea, sí le ves al hombre, sí se nota la endogamia. Sí. O sea, entonces... Pero entonces, estamos ya En los 20. En los 20. En los 20. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De los 20 al 39, la cosa se pone súper difícil en Europa, ascenso del nacionalsocialismo, todas las políticas antijudías en la Alemania nazi, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, todo eso acelera brutalmente. Hiciste así. No te vi, pero sentí. O sea, lo sentí de Sentí aquí que como... algo que no debería pasar está ocurriendo. Claro, yo sí. No cacho. Claro, eres como Joey de Friends, de que no sabe cómo usar las cosas y solo lo usa en donde Es sea. como para subrayar. No entiendo. Eso es lo que fuera de pasa. broma. Sí hubo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes ahí sí una explosión migratoria. O sea, entonces ya ese 11% que ha sido manejable, se te trepa hasta fines, digamos, hasta el año 47, 48, a una cosa en torno al 30%. O sea, los números crecen bastante. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente están saliendo de Europa. Entonces los británicos... Y normal. Sí. O sea, claro. Pues sí. O sea, es que aquí hay que... O sea, es difícil. O sea, analizar esto no es tan fácil porque las cosas cambian con el tiempo. ¿Sí? O sea, no es como... No es tan... Sí, realmente no es tan sencillo. No es tan sencillo porque las cosas... No, el conflicto israelí-palestino no es tan sencillo. Yo pensé que sí. Y ahora, perdón, no les voy a poder dar lo que les prometí. Pero yo sí creo que esto es Quería súper solucionar importante. el problema hoy. Es importante lo que dice Daniel, porque la manera en la que se trata el conflicto ahora, especialmente en redes sociales, es que estos son los malos. Los malos son los que no están en mi bando y el bando al que me identifiqué. Entonces, creo que este tipo de conversaciones ayudan a que entendemos que si, por ejemplo, estás aquí en Ecuador y ya cambiaste de la banderita de tu perfil y ya dijiste, aquí estoy, no estás salvando ningún niño palestino con tu filtro de Facebook. Solo te recuerdo eso. Y si tú crees que estás del lado bueno de la historia, es un poco más complejo. Siempre es más complejo. El lado correcto de la historia es más el término de un narcisista que un hecho en sí mismo. Entonces sirve mucho que puedas como darnos ese contexto para que entendamos que sí, hay una asimetría de fuerzas, pero que simplemente hablar de buenos y malos es... No es tan fácil, exacto. Es o sea, Claro, igual tampoco se puede reducir, como no se puede reducir Palestina jamás y no se puede reducir a Israel, o sea, las personas de Israel al Estado de Israel o a alguno de los ministros, porque hay más partidos políticos que solamente el que está de turno, no solamente es Netanyahu, no siempre ha sido así, hay personas también críticos del Estado de Israel en Israel. Hay Y judíos también, anti-Israel. claro, hay judíos eso anti-Israel. es muy interesante. Hay judíos Los ortodoxos. mismos ortodoxos, claro. ortodoxos, Sí. Que son anti-Israel totalmente. Hay Entonces- un rabino que se hizo medio popular últimamente en redes que habla de este asunto. O sea, no es como el famoso
a favor de lo bueno y en contra de lo malo. O sea, no es Es tan que- así. Claro. Es que y eso es súper importante, o sea, como tú decías, como esto, ves en redes, lo estamos viendo como vemos partidos de fútbol, a lo lejos, como que patea, careverga. Pero, ¡Dispara! Claro, lanza la bomba. En este caso. la cabeza. y no... Y no hay contexto, o sea, o sea, es simplemente dar estas opiniones del vacío y tratando de sonar bien entre tu círculo de eco Claro. del contenido, exacto, estar en el lado correcto de la historia. O sea, hay como que ¿Qué quiere decir? también Un como que sesgo se de puede tener confirmación. igual Un sesgo de confirmación. Igual se puede tener como que una postura, porque, o sea, yo, bueno, aquí quiero hablar solo estos elementos históricos y que no es tan fácil, no es blanco y negro, pero sí hay como que una cosa justo para esa simetría de poder y también hay un sentido de por qué se dice como Free Palestine, porque es como que sí tiene un sentido, pero lo importante es como que no solo lanzar palabras y decir Free Palestine porque está de moda, sino como entender todo el contexto detrás y por qué se lo dice y por qué tiene como también una importancia y relevancia. Política. Sí, y- sí. No, sí, o sea, de hecho todos tenemos una posición Sí. en las cosas, ¿no? Más o menos, todos deberíamos estar de acuerdo que el Barcelona es más que la Liga. ¿Es otra expresión? Sí. Y eso sí, punto. Sí, entonces ves, ahí está las identidades. Sí, uno es quiteño, pero no es tonto, entonces ya está, es así, las cosas es así, o sea, uno no tiene por qué estar ahí con tu... Creo que eso va a ser lo más polémico de este Sí. Claro. Sí, ¿Cómo nos que cancelan. Barcelona? Lo más Todo cancelable. bien hasta que dijo El eso. estadio de Liga huele a mercado. Todo bien el novio Cambio de ese, idea. pero Lo siento, pucha. perdón, tenía que decirlo porque esta semana me he tenido hasta acá. Cambien, por favor, cambien. Ya. Lo siento, tenía que decirlo. Entonces llegamos ya estamos en los 40, ¿no es cierto? Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ya tienes esto se ha vuelto una bomba de tiempo porque sigue llegando la gente, y los británicos no saben qué hacer, los meten en barcos, se quedan los barcos frente a Chipre, es un desastre, se comienzan a radicalizar, entonces comienzan a surgir movimientos terroristas judíos. El Irgun, el Ester son grupos terroristas Para judíos. todo esto, ¿cómo? O sea, porque claro, la gente también en este momento de tanta información, o sea, sobredosis de información que uno tiene y que todo pasa como al día, o sea, pasa algo y al día siguiente ya pasa algo muy fuerte. También aquí en Ecuador están pasando siempre cosas en otros países, entonces como que se pasa de un tema a otro y la gente también usa palabras sin tener como ese sentido de la palabra. Entonces, como para tenerlo en una manera básica, ¿qué es, para decir terrorismo, qué es terrorismo? Como para poder decir la palabra con fundamentos. Así, Es la una persona que estrategia está en política fundamentada en el terror. O sea, ¿Y un es lo más Estado-nación puede ser terrorista o no? ¿O solo aplicaría eso Es que- como para grupos es que que hay- no son Estado-nación? Porque hay personas que dicen jamás es terrorista porque porque Palestina no es un Estado. Pero hay otras personas que dicen no es terrorista porque fueron elegidos democráticamente por los palestinos. Entonces en ese caso no, Israel no es terrorista porque como es de Estado-nación y tiene fuerzas militares, entonces no pueden ser terroristas. O otras personas que dicen sí porque sí están usando como... Terrorismo de Estado, fundamentalmente, ¿no? sí. Ajá. Claro. Entonces, O como un para... terrorismo auspiciado por el Estado. Pues claro. Entonces la otra también es igual, jamás provee de servicios sociales. Entonces y El aparte Estado de Israel tiene el aparato militar. Claro. Entonces lo que pasa es que claro, ahí hay un problema y es el legalismo. O sea, Sí. la bronca de toda la vida, yo creo que de entre los politólogos, los internacionalistas versus Los abogados. Los abogados. Sí, ¿ya? desde Y no se siempre. trata Desde por siempre. Claro, o sea, bueno. ¿Y tú eres internacionalista, politólogo o eres abogado? Yo soy internacionalista. Yo también. Sí. Bien. Bueno, no, sí vi que Sí, ajá. había espíritu Más en tus allá ojos, de- entonces ahí sí ya se puede entender. Él es abogado. Verás, además veas, desde el momento en que los abogados comenzaron a usar ternos sin media, ganamos la batalla. Ese fue- No puedo decir nada al respecto. ya está, lo siento. Es verdad, dejen de hacer eso. Por favor, dejen de hacer eso. Ternos sin media. Cambien. Cualquier ok, pero Pero en desde en acá Israel se no vio. quieren, vayan a usar ternos sin media. No, comenzamos a usar con el terno a medio tobillo y sin media, No. ya ganamos la victoria.
Está ganado esto, no hay nada que hacer. Somos los buenos, ellos Sí, ¿por los qué? malos. Porque Aquí la sí hay La un verdad lado también y es un de lado. estética. Sí, Ese sí es del lado incorrecto de la historia. Sí, completamente. Entonces, volviendo a esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tienes este shampoo ahí terrible. Los británicos no saben qué hacerse. Yo siempre hago referencias a películas. Ahí tienes un librazo que también se hizo película, Éxodo, con Paul Newman. Muy buena película. Justamente del momento. Es Bien. lo que está pasando en ese rato. Esa es una buena idea para un programa. Todo con películas. Puedes Sí. explicar muchas cosas con películas. Y tienes una situación donde también la población palestina también ya comienza a reaccionar, ya la llegada ha generado problemas, también ya se comienzan a radicalizar ciertos grupos, y comienzas ya antes de que los británicos se vayan a tener, por ejemplo, el atentado del Hotel Rey David. Perdón, los británicos se van ¿cuándo? el 48. Cuando dijeron esto está muy difícil, chao. ok. Ese es el- Ya la jodimos. Ahí está tu huevada. Ya la Vean qué hacen. O sea, Ya, les ¿sabes qué dejamos es? peor que antes. Aquí chao. está, te dejo esta vaina, también te dejo cachemira por ahí para que los indios y los pakistaníes se sigan Pero odiando. La moza ha sido trans, Jordania. Claro. Te dejo Kuwait, dejaron unos cuantos regalitos, nos dejaron. Pero espérate, en ese momento, digamos, en el 48, que los británicos se van. Los gringos, No todavía, es que ahí viene el punto. No. En ese momento, más bien, la Unión Soviética tiene más proximidad con Israel. Ah, esa son el primero- esa es deriva primero va nivel. dándose en las siguientes 2 décadas. Eso es interesante, porque también a veces tenemos la idea, no, es que los Estados Unidos al principio, no realmente. No, Que realmente. es mucho más reciente. Exactamente, porque tenías todavía, por varios hechos, primero demográfico, la mayoría de los askenazis, judíos askenazis que están llegando a Israel eran de origen ruso. 1. 2, tienes ideas bastante socialistas desde el principio. Es el origen de los kibbutz, por ejemplo. De los kibbutz. Ajá, los Sí. kibbutz son para que cuentes igual. Claro, pues A es una un comuna niño de hippie en 8 el años. desierto, básicamente. Judía. está. Una Buena comunidad fiesta. hippie de... Exacto. Ajá, raves. Tienes, Para o sea, la fiesta de hoy, kibbutz, comunidad hippie judía del desierto. Listo. Kibbutz. Yo siempre les digo, vean, estos son los datos que van a hacer que sus padres crean que sí están estudiando. Eso siempre les digo a mis estudiantes. El domingo, cuando tus papás están enojados porque acabas de llegar y estás desayunando con una cara espantosa, les cuentas una de estas cosas y se ve, el guagua es tonto, pero sí estudia. Así estudié. Claro, Sí, pero... se fue a pero me farrear, dijo pero algo kibbutz. hizo. Claro. Estuve en un kibbutz, papá. Bueno, eso es un Me tema. dijeron, Fiesta temática que kibbutz. que rave y kibbutz eran lo mismo, entonces estuve en kibbutz. Ya, listo. Sí, es Un kibbutz en Tumbak. 48. 48. Volvemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tienes las Naciones Unidas del 45, las del 44 realmente como de San Francisco, ya tienes del 48, las Naciones Unidas del 47 ya establece el plan de reparto. ¿Ya? Eso Perdón, también... ¿cómo se llamaba? ¿Plan de reparto? Plan de partición. El plan de partición del año 47. Ahora, aquí también hay un contexto que a veces no se toma en Suena cuenta. súper choverga, ¿no? Así como que Sí. plan de partición. Ahora, lo que pasa es que en el contexto de posguerra no es tan raro. Esa es otra cuestión que a veces se descontextualiza. O sea, dices, ¿pero por qué partieron así? Es que partieron todo. Claro. No solo aquí. Por ejemplo, a ver, ¿cómo estableciste las fronteras entre Polonia y la Unión Soviética? Entre Polonia y Alemania. ¿Cómo estableciste ciertas cosas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Igual con particiones. Claro. O sea, Sí. hay particiones, pero creo que hay particiones y particiones. O sea, dijeron como que esta partición al menos como que Análisis. todos están como en este círculo, pero después en el territorio de Israel-Palestina como que tienen Franja de Gaza y el West Bank por acá y es como... Es que lo que todos pasa es que el otros plan lados, del entonces 47 como- era más 50-50. Sí, era 50-50, pero siento que de la manera en la que se Pero ve... es como que- que es una artificial. parte Pero por nos acá y falta- una nos parte falta por unos acá. cuantos años Sería más para- un poco como todo en un solo zona y todo en otro solo zona sería más fácil, pero claro, ahí sí es el Claro, elemento pero es- religioso que no quieren, todos quieren estar en Lo que esta pasa es que parte, claro. ahí tienes, claro, por ejemplo, también tienes la partición de la India un año antes, entre lo que ahora es Pakistán y la India, porque toda la India británica era todo, Bangladesh, Ceilán, inclusive lo que ahora es Myanmar, Birmania. O sea, todo eso era el Raj británico. Entonces también entre musulmanes y hinduistas también se hizo un plan de partición. Por eso es que tienes el problema de Cachemira, que sigue activo ahorita. Ya nadie le para bola, pero está ahí activo. Entonces, no es. Entonces, si tú te vas a la época, decir un plan de partición para que los problemas étnicos acaben y mover población,
Suena terrible, pero no era infrecuente, es lo que quiero decir. Por ejemplo, ¿qué pasó? Les diste los soviéticos ya se quedaron con media Polonia y no te van a devolver. Los rusos nunca te devuelven. Eso es un hecho. O si no, pregúntale a Ucrania. Sabiduría popular. Los Tarán. rusos nunca te devuelven. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya se quedaron con medio país y bueno, entonces les vamos a compensar con un territorio alemán, Pomerania y Silesia. ¿Qué haces? Sacaste a la población alemana de ahí. Eso se hizo. En la mediados de los 40 se hizo eso. No se lo habla, pero eso se hizo. ¿Qué hiciste con la población alemana en los Sudetes para que ya no vuelvas a tener el problema de los Sudetes que apeló Hitler para agarrarse partes de Checoslovaquia? Sacas de esa población. Los Sudetes alemanes viven ahora básicamente en Baviera. Los expulsaste. O sea, ese tipo de cosas, como decir, vean, ya estamos hartos de guerras, entonces si la gente se mueve, se mueve. Sí se estaba haciendo en otros contextos. Es lo que quiero decir. No estoy diciendo si fue buena idea, mala idea o si en todos lados funcionó. Solo ocurría. Eso se vio como una forma de que los conflictos cesen. ¿Ya? Es lo que quiero decir. En ese sentido, sacas de este plan de partición y una idea que es así, yo no sé a quién delirantemente se le ocurrió porque eso no va a funcionar jamás. Bueno, como todos quieren Jerusalén, entonces Jerusalén es una ciudad internacional. Tiene un estatuto especial bajo Naciones Unidas. Porque todo el mundo... O sea, esa fue de esas ideas que te surgen a las 3 de la mañana después de varios psicotrópicos, porque realmente no puede... Estatuto especial para... No puede, eso nunca va a funcionar. Y nunca funcionó. Bueno, de hecho, Danzig fue un invento parecido y cuando Hitler se la tomó, tuvimos algo llamado Segunda Guerra Mundial. Entonces... Claro, no aprenden, ¿no? No aprenden. Entonces, esas cosas no funcionan. Otro tema late. ¿Sí? Entonces, jalando esto más adelante. Entonces, ya tenemos el plan de partición. Ahora, el problema... En este momento, se habla de Estado judío y Estado árabe. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Porque aquí viene la culpa de los vecinos. Porque quienes impidieron que en el 48 surja el Estado árabe fueron Jordania, Egipto y Siria. Porque ellos invaden ese territorio la idea era empezar una guerra, expulsar a los judíos y bueno, de ahí formar un Estado o repartirse el territorio entre ellos. El problema es que lo que los judíos llaman la guerra de independencia del 48 no perdieron la guerra, sino que además ganaron un poco de territorio. Ahí es donde ya queda reducido a Cisjordania y la Franja de Gaza los territorios que no formaron parte del Israel del 48. Que eso más que los del 47. ¿Pero por qué? Porque los egipcios, el reino de Transjordania se toma Cisjordania, el West Bank, y como ya tenía los dos lados del Jordán, por eso ya pasó a llamarse Jordania. Ya dejó. Sí. Dejó lo trans. Sí, dejó trans. Sí. Cisjordania se lo toma el reino de Jordania, la Franja de Gaza se lo toma Egipto y una parte del norte se la toma Siria. Entonces, ¿por qué no surge un Estado árabe, llámese Palestina o otro nombre, porque en ese momento solo se hablaba jurídicamente de que debe haber un Estado árabe? ¿Por qué no surge ese momento? Porque los otros países toman esos territorios. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Por eso os dije, no es tan fácil establecer buenos y malos. ¿Sí? Porque si es que decimos, bueno, los principales interesados en que hubiese un Estado palestino no deberían haber sido sus hermanos árabes. Y no lo fueron. No, pues igual estaban velando por sus propios intereses. De los pequeños. Nosotros queremos, y claro, todos querían cogerse el último cacho de pan. Claro, en la geopolítica no existe la moral. Exactamente. Entonces se agarraron esos territorios. ¿Cuándo empieza ya a hablarse de estos palestinos? De un Estado palestino por parte de los que se agarraron el territorio. Cuando ya se dieron cuenta de que eso de botar a Israel al mar ya no era viable. Porque militarmente no se dejaron. Pero espérate, militarmente en el 48, 49, ¿cuál era la fuerza militar que tenían los israelitas? Bueno, tú lo que tienes es justamente ciertos grupos que ya habían funcionado previamente, de grupos como el Irgun, por ejemplo. De hecho, el Irgun es de la gente que estaba en este grupo, es de la que terminaste formando las Fuerzas de Defensa de Israel, el Israel Defense Force, el IDF, ¿sí? Entonces... Y Krav tienes... Bueno, el Krav Maga es a lo bestia, ¿no? Sí, es a lo bestia. Entonces, y tienes mucha gente que obviamente viene de Europa, ha estado en movimientos de resistencia en Europa, y también tienes una convicción después de lo que ha pasado de que tú no puedes volver a desaparecer. Otra película, que también es libro que se hace película, mejor dicho, O Jerusalén, de Dominique Lapierre y Larry Collins. La película se lee como hace unos 20 años, buenísima, recomendable.
Entonces, tienes en ese momento, de hecho el ejército mejor armado de los que en ese momento intervienen es el jordano, la legión árabe formada por británicos. ¿Sí? Entonces ellos se toman básicamente sin problemas la mayoría de Cisjordania. Por eso son los que más avanzan. ¿No? Porque los egipcios realmente solo se toman la franjita de Gaza, los sirios un pequeño espacio en el norte y se acabó. Eso fue todo. O sea, los verdaderos... No. Sí. Ahí está, ¿ves? Es el cambio, es el cambio. Entonces, tú tienes del 56 otra bronca por el tema del canal de Suez, pero no es una guerra directa. De ahí tienes la del 67, esa es clave. De los La de 6 días. 67, no, Es la guerra de los 6 días. De los 6 días. La guerra de los 6 días es la del 67. Pero que en realidad no duró 6 Sí, días, no, sino se pocas llama horas. así porque Duró duró 6 6 días. Pero a la final es, digamos, ganaron en menos de 6 días. O sea, a la final, Claro, fue la aplastante. operación militar se ganó en menos de 6 días, ¿no? Es una gran guerra, sí. O sea, en el sentido militar, puchas, es una muestra de cómo prever un ataque. Porque ya en el momento en que comenzaron a ver cómo se estaban formando, estructurando, atacan. Pero igual, ahí o sea, se lo llevan. ahí ya estamos hablando de que ahí sí ya está metiendo... Ahí hay a los una Estados relación Unidos. mucho más cercana con los Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, las cosas han cambiado, digamos, esos 20 años, ¿no? Desde el 47. Van cambiando, y si ya vamos a los 70, tú ya tienes una clara sintonía diplomática y geopolítica con los Estados Con los Unidos. gringos. Sí, en los 70. Ya Lo que cuando se vamos- traduce a les estaban dando un huevo de billete. O sea, tienes más que nada un bloqueo a iniciativas en contra a nivel multilateral, tienes un apoyo político bastante potente, ¿sí? Pero los Estados Unidos también tiene otras cartas. O sea, por ejemplo, en el 73, ya saltándonos a la guerra del Yom Kippur, ¿por qué no avanzan más de lo que avanzaron? Porque los Estados Unidos no se los dejó. Porque en ese momento su aliado más importante del mundo árabe era Egipto. Entonces los Estados Unidos también te juega estas cartas. O sea, mira, ya todo bien, ya les atacaron, También son moceros. respondieron, pero mira, el tema, hay que pensar en el 73 del mundo que estamos, el tema petróleo también. Claro. Sí, entonces, mira, ya no más. En el pique de la crisis petrolera. Exactamente. Entonces, mira, ya no más. Ya no más. De hecho, una de las causales para que se caiga el sistema financiero basado en el dólar anclado al oro de Bretton Woods es justamente esto. ¿Sí? O sea, estás arrastrando las de la guerra de Vietnam, tienes la crisis del petróleo, el bloqueo de los países árabes, todas esas Nixon. cosas. Sí, todas esas cosas van jalando de ese lado. Pero a lo que voy es, los Estados Unidos no es que es tan incontestablemente pro Israel, porque también no puede descuidar el otro lado. Entonces, por ejemplo, con Egipto, bueno, ya ganaron, pero no quiero que le aplastes a Egipto. No me conviene, o sea, porque estaba muy cerca de llegar al Cairo. O sea, los blindados israelíes del 73 podían haber llegado al Cairo y no lo hacen por presión estadounidense. Déjalo, ya está muerto. Cálmate, Exacto, exactamente. Ya. Claro, no le patees cuando esté llorando. Sí. No, como Japón. No. Claro, ellos sí. Más Entonces dos fue como bombitas por ahí, listo. ya párate ahí, ya Con ellos quédate es ahí. lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 67, tú te haces con esos territorios. Te quedas con Cisjordania, te quedas con Gaza, te quedas con los Altos del Golán. Entonces, ahí ya empiezas a hablar. Que son uno, todos de territorios en ese entonces supuestamente palestinos, porque Pero me estaban como que Palestina en- siempre era como que cada vez era como que ya en 10 años les damos un Estado-nación, ya. Y ya en la siguiente resolución de Naciones Unidas, ahora sí ya les damos. Y es como que nunca pasa Nunca pasa hasta la Entonces, solución hasta ya tienes de un plan en Oslo en el 93, ¿no? Pero claro, hay que ver por qué no ha funcionado. Y, También. Ya, ok. y pensando cuánto nos quedan, unos 15, ¿no es cierto? Sí. Entonces estamos 50, entonces estamos en los 70s. ¿Cuándo podemos hablar de el Estado palestino de ahora? Con la Entonces, Autoridad ¿qué pasa? Nacional Palestina. Rápidamente, en los 60s, ¿qué te pasa? Ya es evidente que Israel no lo vas a votar. En los 60s, entonces, ahora ya tienes el surgimiento de una OLP. De la Organización para la Liberación de Palestina. Ajá. Ya tienes a Yasser Arafat. Y entra en toda una dinámica, esto es bien interesante, porque entra toda en una dinámica contraimperial muy propia de los 60s, ¿no? Porque a veces uno puede... Que no solo era ahí, era como... No, claro. había Nivel en nacional. muchos niveles. Entonces, sí. eso es interesante porque se sabe por qué existe esa proximidad, digamos, de la izquierda latinoamericana, Con Yasser española, Arafat. con el tema palestino. Es que Sí. porque tiene un origen cronológico digamos, en la misma época. Porque si ya queremos hablar ideológicamente, no hay una correlación.
Ujú. O sea, no es lo mismo estar hablando de, digamos, de proyectos de izquierda ortodoxa, marxista, que estar hablando de lo que significan estos grupos, porque no va por ahí. Claro. Es cuestión de leer los documentos. O sea, ¿qué es lo que busca Hamás? Pues no, obviamente, de hecho es un tema muy religioso. No es el Che Guevara. Comandante Che Guevara. No es el Che Guevara. No es fácil como decir. Claro, no es puedes como más tratar. pero- aliados porque tienen un mismo Es que hay una enemigo visión común. Pero espérate, contrahegemónica, antes antiimperial. Antes Sí. que podemos... Que está ahí, ¿no? ¿Puedes explicar qué es lo que quiere Hamás por si acaso la gente Rápidamente, ver, Claro, Hamás- o sea, entre porque es claro, es OLP y de repente Hamás y la gente es como que, ay, es que Hamás son terroristas, pero fueron votados democráticamente. Jamás es como toda aparece. una cosa ahí compleja. Sí, pero también no hay que olvidarse que literalmente eliminó a la oposición política, que era Al-Fatah. O sea, de hecho puedes ver los videos cómo desapareció Al-Fatah de la Franja de Gaza. Ejecutados. Claro, Al-Fatah era el poder político Es decir, si anterior. eres el florestino Porque- que está diciendo es que jamás son el ejército de liberación, son los liberadores. Acuérdate de eso. No, si tú fueras a jamás hablar de nuevas masculinidades, te eliminan. Sí. Te eliminan a Sí. piedrazos. No lo olvides. Es bueno recordarlo. Claro, Es bueno porque antes recordar. era porque antes A era ver. otro gobierno, o sea, otra Al-Fatah. tenía Al-Fatah es la que OLP. tenían igual tenían como Básicamente. que también su parte como militar también. Lo que ¿no? pasa es que, a ver, ahí vamos a ver, es que son varias cosas a la vez. Vamos, lo primero, jamás surge en los 80s, ya, porque no está de acuerdo con la línea que comienza a ser un poco más conciliadora de Al-Fatah. Perdón, en ese momento de la OLP, no Al-Fatah, OLP. ¿Ya? Extremistas desde la constitución. Son distintos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Jamás surge como una respuesta más radical en los 80s. Se habla de que es que las creó Israel. No es que le creó Israel. Jamás Israel favoreció el fortalecimiento de Hamás porque de esa manera le quitabas peso político a la OLP. O sea, si yo tengo un problema contigo, pero yo puedo ponerte un problemita en el jardín de atrás de tu casa, no me queda tan mal. Ahora que después resulta que ese perrito que tenías de atrás se transformó en un pitbull, ya es otra cosa. ¿Ya? O sea, yo solo le di de comer, pero el perro ya había nacido. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, Claro, por ahí va la pitbull. cosa. Claro, Sí. es como que aquí que aquí Nada en tenemos contra de los tantos, pitbull, aquí ¿no? que tenemos tantos El perro partidos, es como que, no sé, que uno más fuerte se alíe con uno más pequeño como para joderle a... Exactamente. Entonces, también no hay que olvidarse, otro elemento clave es que en el 79 triunfa la Revolución Islámica en Irán. ¿No? Entonces, es un En régimen... el 99. En el 79. 79. Es un régimen profundamente anti-israelí. O sea, el antisionismo es uno de los ejes fundamentales del programa de la Revolución Islámica. Y la Revolución Islámica, tampoco hay que olvidarse, es una teocracia. Es una teocracia. Encima del Teocracia presidente... es... Para que Un digan en la gobierno fiesta, religioso. un gobierno religioso, sí. O sea, encima del presidente tienes un consejo de ayatolás. Entonces, por eso tú tienes El encima... consejo de ayatolás es como todo este consejo Los supercuras. Ajá. Sí. Sí, porque es que si la gente como que a veces sí escucha y Sí, como, ¿qué? ¿Cómo? con todo esto, si en la fiesta de hoy no agarras, No. Se iba listo. valiste. Hoy te vas a ganar. Hoy vas a lograrlo con la intelectual de la farra. Sí, Hazme sí. caso. Sí. Entonces, Con la chica Flaxo. con la chica Flax. Me siento atacada, Lee. Cacho. Lee, Ya, chiqui. listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tú tienes también, obviamente, ya me perdí con lo de la chica Flaxo. Carajo. A ver. Yo también. Todos perdidos con la chica Flax. Tiene Entonces- ese efecto, causa ese efecto. Era Ella. la revolución en Irán. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes eso encima del presidente tienes la autoridad religiosa. Entonces, eso también le da un nuevo impulso a ciertos movimientos. No tanto Hamás, porque Hamás nace como un grupo cercano, como una decisión de otro grupo radical que se llaman los Hermanos Musulmanes, que es un grupo egipcio. Ujú. ¿Ya? Entonces, tú tienes un grupo sunita radical, Hamás, que surge como una facción de los Hermanos Musulmanes. De los hermanos musulmanes. Aquí habla de sunitas, porque sunitas y chiitas son dos divisiones también fundamentales Claro, para entender claro, todo el este mundo rollo. islámico. Porque sí, entre ellos también tienen
unas broncas que pueden ser muy fuertes. No, pero bueno, yo creo que por tiempo ya ahorita no podemos entrar. Pero para que Claro, Oye, pero Estado Islámico, vamos a hacer otra de estos, Tenemos ¿no? 5 minutos. Cacho. 5 minutos, Pero entonces- podemos hacer una parte 2, espero. Podemos hacer una parte Espero que Debemos. debemos hacer una parte 2. Pero No digamos, llegamos ni al conflicto de ahorita. No. Qué bestia, sí, se volvió muy loco. Y nosotros claro, no hemos diciendo- superado los 2000. Qué bestia. Claro, como no hemos llegado a los 2000 todavía. Entonces, a ver, Es que hay rápidamente. tantas cosas, Hay qué tanto, bestia. tanto. Vea, entonces, jalémosle un poco más rápido esto, ¿no? Sí, metámosle speed. No, ya claro, un pase. Todo. Todo es una línea. Es que hablamos de eso antes. Una Yo no franja. consumo, Yo no consumo, pero he escuchado que la gente he consume para que sea escuchado. mucho más Tengo un rápido amigo. todo. No tengo amigos. Entonces, volviendo. Bueno, entonces ya estás. Entonces surge Hamas más cercano, como te digo, a los hermanos musulmanes. Ahí ya tienes a principios de los 80 la guerra del Líbano, empieza la guerra en el Líbano, y ahí lo que va a hacer Irán es que se va a apoyar. Irán es el país chiita más grande que existe. ¿Sí? Los chiitas son entre el 10 y el 15% de población musulmana mundial. Es el centro del chiismo. Y se apoya en la región sur del Líbano, donde hay mayoría chiita. Y ahí surge Hezbollah. Puta, Entonces, cierto, me olvidé de Hezbollah, huevón. Hezbollah Es otro actor, ese ¿cierto? sí, Otro actor, es son un estos actor manes. siempre cercano a Irán, y ese sí es el grupo armado más importante no estatal del mundo, en términos de financiamiento y de armas. Hezbollah, o sea, no, los de Hamas son botaditos. Les falta calle a los de Hamas. Hezbollah sí es cosa seria. Hezbollah sí te puede meter, sí te puede hablar de unos 30,000 efectivos. Hezbollah estuvo involucrado en la guerra civil de Siria. Claro, Hamas es Hezbollah el otra cosa. dealer del barrio y Hezbollah son los narcos. O sea, es del capo. Y Hezbollah es del Barcelona. ¿no? Claro, Claro. ya nos entendemos, ya nos vamos a entender. Es la sur oscura. O sea, Hezbollah sí es otro nivel, ¿ya? Porque a veces dice, sí, están lanzando cohetes desde el norte. El problema es con Hamas, sí, pero Hezbollah es un problema muchísimo más serio para Israel. O sea, si Hezbollah se mete con todas, es mucho más difícil. No se va a meter. Yo personalmente no creo que se va a meter, porque Hezbollah no funciona si es que no hay el visto bueno de Irán. Eso no va a pasar. Por ejemplo, lo que lanzaron los hutíes desde el Yemen, un cohete que llegó hasta el Golfo de Aqaba, el sur de Israel, eso fue con beneplácito iraní. Si no, no pasaría. Eso también hay que tenerlo claro. O sea, la Claro. forma en que Irán es el que influye. como aprueba las cosas de un lado y Estados Unidos es el que aprueba las cosas del otro lado. Medio haciéndose los locos. Un poco ahí. Como... Y ajá, pero Ahora, ¿qué es lo que siendo pasa? así, pero sí. Jamás ha aumentado su cooperación El papito con al que Irán. hay que pedirle permiso. Jamás. Podemos salir hoy noche. Podemos Exacto. lanzar un cohete. Pero es que, y eso Eso es importante, eso es muy importante. Jamás ya está mucho más coordinado también con Irán. No, insisto, históricamente el brazo armado en la región financiado por Irán se llama Hezbollah, pero Hamas ya tiene eso. Mira, es bien fácil. Un personero de Hamas habló hace 3 semanas, dijo, sí, este ataque fue coordinado en Beirut, en el Líbano, con gente de Hezbollah y con gente de Irán. Eso no es una conspiración, el man lo dijo en la BBC. Y qué chuchas. Así. Entonces, o sea, nosotros decimos, ya lo coordinamos así. Entonces, no es... entonces, si bien, insisto, históricamente Hezbollah es eso, que jamás ha tenido una mayor proximidad con Irán en los últimos años, que le ha permitido fortalecerse, es una realidad también. En el mundo palestino, hay que entender también que cuando ya en el 93 se establecen los acuerdos de Oslo, cómo operativizar la solución de los 2 estados, se establece esta autonomía limitada para los territorios palestinos. Y ahí surge la autoridad nacional palestina. Y también otra desventaja, porque claro, es como que estamos hablando también de, hay una repartición, pero no hay una repartición justa, porque al Estado de Israel sí le estás dando como toda la autonomía de un Estado, y a Palestina es como que tienen controlado Yo tengo el aquí un espacio mapa. aéreo, la comida que entran en la Franja de Gaza, el todo, o sea, no estamos hablando de 2 Claro, no, estados. esto es Y para de no capítulo 2, reconocerles, y de no Esto no reconocerles se va como a ver, Estado. no sé cómo hacerlo, porque este mapa... Mándanos Después eso. nos mandas la foto y después- Este mapa es muy importante, porque si uno coge Cisjordania y o sea, les voy a hacer Sí, ver así rapidito, sí. ya es como un riñoncito, Ajá. ¿no? Entonces uno coge Cisjordania y dice, bueno, la Autoridad Nacional Palestina controla todo eso. No es verdad, ¿ya? Porque los acuerdos de Oslo establecen 3 niveles: zona A, zona B y zona C. En la zona A, el control administrativo, militar total es palestino. Es casi nada, es lo que están más en verde. Bueno, ya les paso para que después le pongan así bien bonito, Ajá. ¿no? La zona B es control administrativo, civil.
palestino, pero militar israelí. Y la zona C es de control total israelí. Es ahí donde están los famosos asentamientos, que es otro de los problemas que tenemos ahorita. Sí. Que las Naciones Unidas lo reconoce como ilegales. Pero es como, Sí. para mí lo más curioso es como que Eso sí, las Naciones Unidas, es ilegal. las Naciones Unidas es como que tienen como la autoridad en un momento de poder repartir y decir como que esto se va a hacer, estos son acuerdos de paz, pero después es como que no tienen como autoridad después como para asegurarse que ciertas cosas se lleven a cabo. Entonces es como... Es que ahí viene el problema del Consejo de Seguridad y cómo un país puede bloquearlo todo. un Que país- se ve representado en otra ¿Es gran quién? película que se llama Team America. America, fuck yeah. Que básicamente en una parte dices como que llega a las Naciones Unidas y Destruir vamos todo. a escribir una carta. Ajá. Bien enojados. Claro. Nuestra ¿Cómo? carta Y es todo lo que podemos hacer. vamos a estar muy enojados en la Vamos a carta. estar Deeply concerned, como Deeply dicen. concerned. Deeply Deeply concerned. Deeply concerned. Deeply concerned. Oye, y ahorita como con el poco tiempo que nos queda, si alguien... Soluciona esta huevada, bro. Soluciona esta, verás. No, para entender mejor, creo que... Claro, y es- no llegamos ni al 2000, qué bestia. Es que es tanto, claro, hay que ser partido. Pero un salto rápido, solo para entender, porque mucha gente creo que tiene confundida, se confunde en cuanto al rol de Hamas como autoridad. Estoy cocinando. perdón. Claro. Exacto. Ya esto, ya Eso, la calor, ya la se puso, biela. chuchas. Ahora sí, Está muy rico. hablemos del aborto, ¿no? Para meterle candela. A ver, la relación entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamas. Rápidamente. Porque creo muy que bien. eso genera mucha confusión. Muy bien, rápidamente. La Autoridad Nacional Palestina es la autoridad administrativa. Ajá. ¿ya? Digamos, es del gobierno palestino. Ya está. Ahora, ese gobierno palestino estuvo casi siempre en manos de un solo grupo, que es Al-Fatah. Al-Fatah es lo que ya se transformó como partido político, la OLP. Ajá. O sea, el movimiento de Yasser Arafat. Todos nos acordamos de Arafat, ¿no es cierto? El Viejito líder lindo, histórico, sí. ¿no? Ya, perfecto. Ahora, eso está en manos ahora de Mahmoud Abbas. Ujú. Mahmoud Abbas tiene como 80 años, el tipo no ha soltado el poder y hace más de 15 años el tipo no pone elecciones. Entonces, obviamente, se genera una oposición interna y jamás es parte de los que estaban ya rechazando la autoridad de Al-Fatah. Ajá. Gana en la Franja de Gaza las elecciones. Jamás. Eso es cierto, jamás. Porque jamás es un partido político que tiene un brazo armado. Ajá. Ya. Hezbollah es lo mismo. Hezbollah es un partido político en el Líbano que tiene un brazo armado, ¿no? Lo que pasa es que tener un brazo armado te permite también hacer actos que podemos calificar como terroristas, ¿ya? Esa es la cuestión. O sea, porque si tienes un brazo armado no es para irte a dar de besos, es para algo más, Claro. ¿no? Besos con armas. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Besos de- ¿Cómo es que se consolida el poder de Hamas en la franja? Esto es literal, esto lo puedes ver. Mataron a todos los miembros de Al-Fatah que había en el gobierno de la Franja de Gaza. Nos pusieron literalmente una fila para abajo, el túnel, pana, se acabó aquí la Ganamos las elecciones. Ya. Claro. Que viva la democracia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De Por la eso Chávez les quiere, les quería. Entonces, ¿qué es ¿Sabes? lo Sí que- me gusta ese Berramos. método. Es radical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De la misma manera que Al-Fatah no ha soltado el poder en Cisjordania, porque eso también es cierto, no ha habido convocatorias para elecciones presidenciales, no las ha habido. También existe, es verdad, que no ha habido elecciones en la Franja de Gaza porque jamás ya se las quedó. O sea, básicamente lo que ha sucedido es que Al-Fatah y Hamas se han repartido el poder de la autoridad palestina en los dos territorios. ¿Ya? Claro, tú te quedas con este, Ya. yo me quedo con este, él este. Pero ¿quién pierde? Pura Ahí repartición. pero ahí pierde quién? Ahí pierde Los la población. ciudadanos. Claro. Por Sí, ejemplo, yo pierden veo- población y pierden obviamente los ciudadanos porque sufren no solamente de esta repartición, pero también como No, claro, del y bloqueo son los que de sufren Israel y de es lo todo. que está pasando. Por ejemplo, yo me acuerdo que hoy vi un video donde una señora esclava estaba en un hospital ahí en la franja y un familiar suyo estaba muerto y decía, esto es culpa, y claro, entonces le están filmando, es genial el video, porque están filmándole y dice, esto es culpa de los perros de Hamas, y viene y le tapan la boca. O sea, aquí cómo todo, no. o sea, no se te vaya la lengua, o sea, ahorita tenemos, o sea, el enemigo es otro. Claro, o sea, dicen como que puede ser enemigo, Claro. pero que dicen como, no, un enemigo más grande ahorita. Claro, de o él, sea, a ver, entonces no digas no nada, y estoy eso tampoco. blanqueando lo que está, es una atrocidad, eso quiero aclararlo. O sea, dejar a la gente sin luz, sin agua, eso no hay. Inhumano. Claro, porque igual Eso como no hay que discusión. Israel como ajustó una ley de cuánto cloro puede haber también en el agua de la Franja de Gaza. O sea, eso, y eso también eso es inhumano. eso No, no es defendible en absoluto.
Pero lo que quiero decir es que tampoco uno puede caer en la idea de que son toda la unas población zonas- está de acuerdo con que jamás claro. haya hecho esto Claro. y que jamás controle la franja. Eso Claro, no es verdad. Es como si todos en un país estuvieran 100% de acuerdo con un partido político. Con Daniel es, Noboa, no es real. sí. No es real. Ah, Claro. todos somos. Ay, ¿no puedes hablar en contra? No, sí deberías poder Entonces, ¿qué es hablar lo en que contra. pasa? Entonces, tú ya te mataste a la oposición política de Al-Fatah y la oposición interna es súper difícil. Entonces, el gran perdedor, ya para ir cerrando, evidentemente es la población Para ti es civil la liga, palestina. ¿verdad? Siempre, siempre. Sí. Solo quiero aclarar eso Sí. para todos. Es- No sé de fútbol, pero la liga sé eso al creció gracias parecer. a procesos como la revolución agraria. Yo tengo una teoría al respecto, pero no lo voy a mencionar en este momento. En Sí. otro capítulo. Oye, entonces esto hacemos otra vez. Porque todavía. Esto ¿Pero a la qué por- conclusión llegamos? Estabas diciendo, ya le voy a cerrar ahorita. ¿Cómo le O sea, cierras? básicamente, a ver, With a mira, bang. mira, la cuestión es, Cuéntame. por suerte nosotros nunca hemos vivido una situación de odiar al otro hasta el punto de deshumanizarlo. Es lo primero. O sea, tú puedes tener una cierta conflictividad social, política, ideológica, de la que tú quieras, pero pensar en términos de deshumanizar al otro hasta legitimar el exterminio es algo que no nos ha pasado a nosotros. Esa es una primera gran ventaja. O sea, tú sí te puedes sentar con un liguista. Sí, claro, o sea, hay una mesa, hay espacio, Hay división. hay división, ¿no? Sí. Todos somos ecuatorianos. Además, al final del día, o sea, la gente tiene derecho a vivir en el error. Entonces, ya ni modo, ¿ya? Entonces, pero llegar a pensar que simplemente por existir, tú no eres persona para otro, es tremendamente complejo. Claro. Ya, entonces, eso es lo primero. Nosotros no hemos vivido eso. ¿No? Gracias a Dios realmente nosotros no hemos vivido eso. Es una realidad, por lo tanto, que las generaciones que están viviendo ahora vienen arrastrando desde atrás. Claro. ¿Ya? Entonces De sentirse ya deshumanizados. naces en cierto odio de lado y lado, ¿no? Y tienes gente muy razonable de lado y lado también, ¿sí? Y la gente que apoya la solución de los dos estados. Gente que está... el problema es que en Israel el fraccionamiento político hace que siempre se formen coaliciones. En el caso del Likud, que es el partido de Netanyahu, que siempre Netanyahu era el sido cada vez presidente. más a la derecha y ahora se está apoyando en partidos Ultra religiosos. ultrarreligiosos. Y esa es la gente más radical en Israel, Claro. ¿no? Entonces tú tienes ahorita el gobierno más antipalestino de la historia, ¿sí? Enfrentándote con un movimiento que propugna la desaparición de Israel. Y eso no es una opinión mía. Eso está en el documento fundacional de Hamas. Claro, Hamas entonces, propugna ¿cómo la hacer con destrucción del estos Estado de dos? Israel. Claro. Entonces, claro, o sea, el uno quiere que el otro desaparezca y el otro Yo quiere quiero que el que otro el otro- desaparezca, punto. Si yo quedarme ¿Y qué con se tus hace? territorios y tú no reconoces que yo exista como Estado. Es Por imposible. ende, tú también tienes que morir. No hay manera en ese momento de sentarnos. ¿Cómo lo sientas a Israel con Hamas? No se puede. Entonces ahí el actor que debería ganar relevancia es Al-Fatah. Porque Al-Fatah sí reconoce la solución de los dos estados, por ende reconoce la existencia de Israel. O sea, tú dices que al Fatah le falta un brazo militar. Más bien Tenía. le falta gestión política. La OLP era Oh, La un OLP brazo era militar. eso. Ujú. sí, pero de Tengo alguna razón. manera es poner algo más sobre la mesa. Pero se ha transformado en el gobierno personal de Mahmoud Abbas. Entonces cada vez es más rechazado por los palestinos. El tipo perdería las elecciones mañana, pero por eso lleva 15 años sin llamar a elecciones presidenciales. ¿Ya? O sea, es terrible. Entonces tú donde ves cierta Claro. esperanza es que algo pase en Al-Fatah, o sea, Abbas se Y muy- muera. O sea, por un lado y de ahí por otro lado, Y por otro o sea, lado que que cambie el el gobierno de Likud, Israel que también. cambie el Bueno. gobierno de Israel. Y que ya Ahora no también esté hay el partido Likud. muchas voces críticas en este momento justamente a eso y hay algunos editoriales que ya he podido leer donde piden directamente la dimisión de Netanyahu. ¿Cuál es Entonces, la oposición a Netanyahu? ¿Tiene chance? Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, de hecho gobernaron, ¿no? Gobernaron antes de este gobierno de coalición. Tuviste creo que son algo así como 2 años y medio. Entonces tuviste gobiernos de, digamos, más al centro, más de la izquierda, ¿no? Pero el Likud ha sido el gran actor político de Israel en los últimos 20 años. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. También te juega la demografía, ¿no? O sea, el aumento lento, pero demográficamente cada vez más significativo de los ultraortodoxos. Claro. Tienen una tasa de natalidad que es algo así como de 6, 7 hijos por mujer, cuando la tasa de natalidad del resto de Israel es algo así como del 3, 1, algo por el estilo.
Entonces, obviamente, o sea, esos tipos de Crecen movimientos rápido, como el Claro. movimiento crece con... Es que es vegetativo, simplemente. Claro, claro. Si yo te pongo más, o sea, el que pone más hijos es el que pone la política en 20 años. A es así. culiar por la democracia. como- Claro, por eso. Sin condón. Sí, por eso en el futuro nos espera gobiernos del Opus Dei porque no se paran de procrearse. ¡La madre! Porque culean sin Porque condón. procrean más, claro. Con eso creo que podemos llegar a un... Este es el cierre, ¿puede ser? Sí, entonces no hay solución. Eso es Ya el nada. cierre. Con eso vamos. Por Después de- supuesto. Es que es mejor que literalmente les hiciste terminar. Es que eso busca el Opus Dei. Terminar y Después de procrear. eso, Listo, ¿qué fin, queda? ya. Nada, no queda nada. Procrear. O sea, grabemos otro, porfa. Sí, parte 2 pronto, porque si no. Y con todos estos datos, esperemos que hoy noche también termines. Claro, si con esto no terminas, ya vales, ya. Ya nada, ¿no? Ya nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ustedes. Estuvo muy divertido. Verga.